Bendito sea el Señor. Demos gracias al Señor Jesús por cada oportunidad que tenemos para compartir la palabra de Dios con ustedes. Es una gran alegría, es un privilegio para nosotros llegar a ustedes con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viva y eficaz, es útil para salvación, para felicidad en esta vida, también para sanidad del cuerpo y por ende la vida eterna en la gloria de Dios. Pero nosotros ahora vamos a leer un poquito de lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 26. Vamos a leer. El Señor hablaba antes de esto de su muerte, pero habla a los discípulos y les hace una pregunta diciendo: ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dos preguntas muy importantes para que nosotros podamos reflexionar, pensar y mirar la situación. ¿Cómo estamos nosotros hoy en comparación con lo que el Señor habla aquí? ¿Ganar todo el mundo? Bien, no tanto podemos ganar, pero hay los que pueden ganar mucho en este mundo. Y el Señor pregunta: ¿qué provecho habrá de esto si uno pierde su alma? O si así uno no se ocupa de lo más importante en la vida, la relación personal con el Señor. Esa comunión íntima con el Señor que nos hace felices, que el Espíritu Santo puede llenar nuestras vidas y podamos ser guiados por su palabra. Y entonces la Biblia dice de nosotros o a nosotros: venid a mí y yo os haré descansar. También dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, tenemos seguridad de nuestra vida eterna, salvación del alma. Y el Señor promete que lo necesario podemos tener como añadidura. Pero muchos lo hacen al revés. Empiezan a buscar las riquezas de este mundo primero. Y si hay tiempo, quizás unos minutos para el Señor al final de la vida. ¿Qué aprovecha uno? Aunque uno ha tenido bastantes bienes aquí, pero cuando llegue el día de partida de este mundo, se pierde todo, porque a la eternidad nadie va a llevar nada. Y entonces, si no ha cuidado su alma, su vida espiritual, va a la perdición eterna. Entonces pregunta el Señor acá: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Aunque uno es muy rico, no puede pagar el precio para recompensar y rescatar su alma. Eso no se paga por los bienes de este mundo. Solamente la sangre del Señor Jesucristo nos puede limpiar del pecado. Solamente la sangre del Señor Jesucristo puede cambiar la situación en nuestra vida. Tenemos que pensar en esto. Y ahora, pensando en esto, vamos ahora a dar la palabra a hermana Doris, que va a seguir hablando del tema de enfermedad del alma. Le damos gracias a Dios por permitirnos hablar con ustedes por medio del programa Fuente de Vida. Gracias al Señor por su palabra
que está escrita y nosotros la leemos para poder alimentar nuestra alma. Nuestra alma necesita la alimentación espiritual. ¿Qué ganamos si ganamos todo el mundo y perdemos el alma? El alma, muy importante, tiene un gran precio delante del Señor. Un precio que no se puede comparar con nada. La Biblia nos dice que Jesús hablaba a la gente, hablaba a la multitud. Y Él les hablaba, dice la Biblia, así. En Marcos, el capítulo 7, de 14 primeramente a 15, dice la Biblia que Jesús decía, y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Jesús decía que nada había fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Nada. Pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale del hombre? ¿Qué es? La palabra de Dios nos sigue diciendo en el 17 al 19 que Él, cuando hablaba a la multitud, sus discípulos tampoco entendían esta parábola que les hablaba a la gente. Y dice la Biblia que cuando la gente se alejó de la multitud y Él entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Ellos no podían entender qué estaba diciendo Jesús con esto. Y Él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía Jesús, haciendo limpios todos los alimentos. Lo que entra dentro, la comida, no puede contaminar al hombre, a la mujer, porque esto que se come va a la letrina. Pero que entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Qué cosa es entonces? ¿De qué está hablando Jesús? Nosotros tenemos que ver que Jesús habla del pecado como una lepra. Este pecado se emprende en la gente y el enemigo enseñándoles cada día más a hacer lo malo para que la gente se pierda y de esa manera no vaya con Jesús, sino al infierno juntamente con Él. Entendiendo nosotros la palabra de Dios, que el infierno no está para los hijos de Dios, para los hombres, para las mujeres, sino que Dios lo hizo para el diablo y sus ángeles. Porque los hombres desobedientes van a ir allí por su propia desobediencia, por su propia decisión, no porque el Señor quiera mandarlos ahí. Entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? Dice en el 20 al 23, pero decía, estaba hablando Jesús, pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre. Jesús decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón
de los hombres, fíjese usted, lo que hay dentro del corazón de los hombres es lo que contamina al hombre. Dice que salen los malos pensamientos. De allí adentro del corazón salen los malos pensamientos. Y ahí salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los homicidios, salen los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vemos pues que la envidia viene del corazón, los hurtos vienen del corazón, las avaricias vienen del corazón, las maldades vienen del corazón, el engaño viene del corazón, la lascivia, la soberbia y la insensatez. Todo esto viene del corazón y contamina al hombre. Le contamina todo el cuerpo. Comienza a pensar lo malo y lo lleva a hacerlo y se contamina. Los hurtos vienen del corazón y contamina al hombre. Y esta realmente es una enfermedad del alma, la cual solamente Jesús puede sanar esta enfermedad. Porque tantas cosas en el corazón del hombre, solamente Jesús puede sanarnos de esa enfermedad. Confesando nosotros, diciéndole al Señor, mira lo que tengo en mi corazón. Confesando lo que usted tiene dentro de su corazón, para que Él se lo perdone y le limpie, y sea usted una nueva criatura. Y ya no esté enferma del alma. Esto le enferma. ¿Usted cree que cuando un envidioso envidia algo, vive tranquilo? ¿Vive bien? Vive pensando en la envidia, en lo que tienen los demás, en lo que él quiere sacar de provecho. Entonces la envidia lo lleva al fracaso, lo lleva a un dolor grande. Dice también que esto, los hurtos y ser avaro, también contamina el alma. Ser tacaño contamina el alma. No es bueno que una persona sea avara, sea envidiosa, sea rencillosa, sea calumniadora. Todo esto sale del corazón. Y el Señor no quiere que nosotros vivamos con esto dentro del corazón. El Señor quiere limpiarnos de toda esta suciedad, de toda inmundicia que tiene nuestro corazón. Si usted tiene estas cosas dentro de su corazón, pídale al Señor que Él pueda quitárselas y darle un corazón limpio, un corazón nuevo dentro de usted, para que pueda vivir su vida tranquila, contenta y feliz. Aunque pobre materialmente, pero con Cristo en el corazón, usted va a poder dormir tranquila. Ya no va a ser envidiosa, ya no va a ser rencillosa, ya no va a pensar en los hurtos, ya no va a pensar en hacerle mal al prójimo, ya no va a ser fornicaria ni fornicario. Ahora, ¿cuántos fornicarios hay en el mundo? Pidamos al Señor que nos limpie de esa suciedad, de ser fornicario, adúltero. Esas cosas salen del corazón y no es bueno. Al Señor no le agradan esas cosas.
pídale al Señor limpieza en su corazón. Deje toda esa inmundicia, esa suciedad y pídale al Señor una limpieza total. Queremos seguir adelante con la palabra de Dios. Queremos que ustedes puedan realmente pedir al Señor que Él cambie su vida, su actitud, para que sea ejemplo para sus hijos, para sus amigos, para sus amistades, para su casa. Sea usted un ejemplo de tener un corazón limpio. Llévelos por buen camino a sus hijos si es una madre de familia, un padre de familia que vive en el adulterio, que tiene otra mujer aparte de la esposa y tiene mal ejemplo para sus hijos. Busque al Señor. Si vive en fornicación, no se casa, pídale al Señor poder casarse y tener limpieza en su cuerpo, en su alma. Dios quiere almas limpias para su honra y para su gloria. Sigamos con la palabra de Dios. Escuchemos ahora qué nos dice nuestro hermano Pedro. Hemos hecho lo que dijo el Señor Jesús en cuanto a la maldad que hay en el corazón del hombre. Y ahora yo quisiera que abramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 1. Y ahí podemos leer un poquito más de lo que dice Dios al pueblo de Israel, también desobediente a la palabra y cargado de pecado. Entonces, empezamos con versículo 5 y vamos a ver lo que dice Dios al pueblo de Israel. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí habla Dios de la situación de Israel en aquel tiempo. Y entonces habla de una generación de malhechores, una generación de gente cargada de maldad. Y utiliza palabras fuertes y dice, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel. Entonces aquí tenemos una explicación. Viendo nosotros lo que puede pasar cuando la gente deja a Dios a un lado. No quiere tener nada que ver con Dios, sino se dedican a la maldad del mundo y también a la idolatría, adorando a figuras hechas por los hombres. Se alejan más y más de Dios, porque la palabra de Dios es chocante para ellos, porque la palabra de Dios condena la maldad. Más bien, la palabra de Dios también muestra la solución para el pecador, para salir de esa situación tan tremenda. Entonces aquí vemos eso. ¿Y a qué puede llegar el pecado? ¿A qué puede llegar el pecado en cuanto a desgracia? Aquí dice, y tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Enfermedades,
enfermedad tras enfermedad. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. En todo el cuerpo, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pensamos ahora nosotros un poco de las enfermedades que afectan, de las enfermedades que arruinan la vida, las enfermedades que llevan a la muerte. Y no solamente esto, porque dice también toda cabeza enferma. Nosotros sabemos que abundan las enfermedades mentales, abundan en el mundo. Y no solamente que abundan, sino alrededor se levantan hospitales, se levantan hogares para gente que sufre mentalmente. Han sido poseídos, han sido afectados por espíritus malignos y ahora sufren. No solamente que hay una enfermedad mental, pero también hay dolor. Andan así por causa del pecado. Y dice, todo corazón doliente. Aquí también encontramos esa abundancia de enfermedades de corazón. Encontramos en la Biblia nos dice claramente de la situación de la gente cuando no quieren hacer caso de la palabra de Dios o ignoran la palabra de Dios y no tienen ganas ni siquiera de escuchar. Entonces dice, y aquí tenemos que ver las enfermedades que sufre la gente hoy en día. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Hay enfermedades que causan todo esto. ¿Y cuántas personas han sufrido de esto por meses y por años y han fallecido por causa de tales enfermedades? Sin embargo, la gente no está dispuesta a convertirse al Señor. No está dispuesta a reconocer que todo esto es por causa de la maldad. Es por causa del pecado. Y por eso dice también, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, esas heridas, esas llagas. ¿Y por qué no? Por la rebeldía de la gente. Y entonces ahora tenemos esto, como por supuesto siempre ha sido. Llega el momento de decir, no hay esperanza, no hay remedio. Y la gente llega hasta el punto de morir sin reconocer su maldad, sin reconocer su pecado. ¿Y qué pasa? Mueren en sus pecados. Triste, pero verdad. Y nosotros tenemos que ver la verdad. Pero también la Biblia tiene más para nosotros. La Biblia nos cuenta. Y tenemos que ver lo que dice la Biblia. Nos cuenta que en tal manera amó Dios al mundo, que Él mandó a su Hijo Jesucristo al mundo para salvar a los que se habían perdido. El Señor vino también para sanar a los enfermos. Y ahora hemos leído un texto aquí, realmente triste, por la maldad y lo que puede causar la maldad en la vida del ser humano. Pero el Señor Jesucristo vino para darnos vida en abundancia. El Señor vino para cambiar la situación. Y hoy en día, yo no conozco la situación de usted, pero hay tiempo para usted ahora para reaccionar, rendir su vida al Señor y ser librado de todo esto y de la condenación eterna.
ya ha escuchado la palabra de Dios. Esperamos que lea con nosotros siempre y vea que el Señor está hablando a través de su palabra. Las enfermedades que usted ha escuchado hoy, las hemos leído de la Biblia. Y si usted tiene esas cosas, pida al Señor que le sane. Queremos agradecerles a todos su atención prestada al programa Fuente de Vida. Invitarles siempre a que puedan escuchar con atención y recibir la palabra de Dios en sus corazones. Reciba a Cristo en su corazón y le decimos gracias a nuestro Señor por la salvación que nos ha dado. Gracias y hasta el próximo programa. También queremos hacerles recordar que nosotros tenemos una dirección postal y una dirección electrónica. En breves momentos, esas direcciones van a aparecer en la pantalla y, por favor, tome usted nota para poder comunicarse con nosotros. Puede ser que tiene una pregunta y puede ser que tiene una inquietud y puede ser que usted no esté de acuerdo con lo que oye en el programa Fuente Vida. Comuníquese con nosotros. Dígalo todo con franqueza.